Yo quería hacer, alcalde, soy Paula. Sí. Vale, nada, quería preguntarle por el proceso de primarias del Partido Socialista de Galicia, que ya se ha confirmado en las últimas horas, que va a haber otra persona que opte, y quería saber cómo lo valoraba. Ya sabes que yo no estoy en absoluto en esto, ¿no? Yo estoy en la ciudad, en la alcaldía de la ciudad, en la presidencia de la FEN y estoy en la Ejecutiva Federal, como presidente de la FEN, ¿verdad? Yo soy un miembro nato, formo parte, con independencia de los congresos, porque soy el presidente de la FEN, y ese es mi ámbito político, ¿no? El resto, pues, lo observo, le presto atención, pero ni siquiera entro a valorarlo. Más cuestiones. Sí. Buenos días, alcalde. Yo le quería preguntar el 9 y quería saber cuál es su postura en este sentido, si considera que el gobierno debería defender las prórrogas o, por el contrario, debería acatar la decisión de la Unión Europea, de la Comisión, y liberar la... Bueno, yo conozco poco el procedimiento jurídico, que debo decir que no lo estudié y, por tanto, no estoy adentrado en qué significa esto en términos jurídicos. Pero, desde luego, mi opinión es que si hay alguna ventana de oportunidad para suprimir el peaje en la autopista, yo apoyaré siempre que se suprima. Desde luego, lo que tenga que ver conmigo. Yo creo que la autopista y la prórroga que hizo Aznar es una barbaridad absoluta. Aquella prórroga que el Partido Popular de España, apoyado por el Partido Popular de Galicia, hizo prorrogando hasta el año 2040 y no sé cuántos, fue un disparate. Y nos condena a seguir pagando eternamente peajes en la autopista. Y primero, quiero exigir responsabilidades al Partido Popular por aquella decisión. Segundo, hay una norma y una opinión, no sé calificarla jurídicamente, ¿verdad?, de la Comisión, que dice que fue indebida la forma en la que se hizo, y desde luego mi posición, si es una oportunidad para suprimir los peajes, sin ninguna duda, va a tener mi apoyo total, pero exigiendo responsabilidades a todo el Partido Popular, que nunca levantó la voz en contra de los peajes. Y por último, una reflexión. Todas las reducciones de peaje y supresiones se produjeron siempre gobernando en España el Partido Socialista en la autopista de Galicia. Siempre. La última hace escasamente un mes, que yo le agradezco muchísimo al Gobierno de España. La gratuidad Vigo-Redondela es importantísima y ya la tenemos, y es importantísima, y se avanza en disminuciones de peajes y en gratuidad en la autopista de Galicia cada vez que gobierna el Partido Socialista en España. Por eso, yo quiero que sea el Gobierno de España el que siga manteniendo las competencias sobre la autopista. ¿Para qué? Porque es la posibilidad de que eliminemos los peajes. Y desde luego yo hablaré con los responsables, veré, de España me refiero, ¿verdad? Voy a tener una entrevista, quiero ver esto, y entonces les diré cuál es la situación real, porque en este momento no tengo el conocimiento técnico. Pero, si es oportunidad para suprimir los peajes, sin ninguna duda hay que hacerlo. ¿Más cuestiones? Muchas gracias, muy amables. Hoy es martes. Mañana tenemos pleno, no tenemos rueda de prensa y por la tarde inauguramos Vialia. Inauguramos la más importante estación de ferrocarril de Europa. Allí estaremos. Gracias. No hay más preguntas, ¿no? Gracias.